En este momento anunciar a la doctora Lisset Gabriela Cortés Piña. La doctora es especialista en medicina interna UCB, especialista en medicina crítica, Centro Médico de Caracas, director médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Centro Clínico de Maternidad, doctor Leopoldo Aguirre, miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica. Ella nos va a presentar en la mañana de hoy trombofilias, anticoagular o no. Muy interesante. Con ustedes, la doctora Lisset Cortés. Si no es así, bueno, No, yo sí me voy a parar. Como tengo un poquito de chance porque la gente está entrando. Espérate aquí. A ver si esto acá se oye. Hola, hola, hola. Ujú, chévere. Ya vamos a empezar. Buenos días. Primero que todo, quería darle las gracias al comité organizador. Este evento ya tiene varios años que se está realizando generalmente en estas fechas, y el programa cada año es, sabes, más actualizado, los especialistas son de mayor nivel. Yo confieso que nunca había logrado conseguir cómo entrar presencial, porque las entradas se agotan súper rápido y siempre pues online. Y además estoy muy contenta de estar acá porque la doctora Alexandra y la doctora Marvina se formaron conmigo como médicos en el pregrado, y pues estoy orgullosa de verlas como ahora son especialistas del rango que tienen. Yo estoy acá hoy para hablarles un poquito de trombofilias y embarazo. Es un tema apasionante. Realmente las pacientes son afortunadas de contar con médicos especializados como ustedes, que las pueden orientar en este camino y que se pueden apoyar un poco en nosotros, los internistas, que hacemos esto porque todos sabemos que usar anticoagulantes en una embarazada siempre es polémico y siempre la toma de decisiones puede ser un poquito compleja. Ya entrando en materia, no hay realmente ningún evento de patología médica del embarazo o de materno-fetal en donde no haya un apartado para la enfermedad tromboembólica venosa. Todos sabemos que eso es un problema de salud pública. En las causas de muerte materna, el embolismo siempre está en las primeras 10. Y en esta revisión que se publicó este año en la Organización Mundial de la Salud, el embolismo ocupa el sexto puesto, causando más o menos 7% de las muertes. Pero esto es global, sabemos que es distinto en Europa, distinto en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero también sabemos que nuestras pacientes están cambiando, que cada vez son de más edad y tienen más comorbilidades, así que vamos a ver cada vez que vayamos dejando atrás un poco la hemorragia, más vamos a ver embolismo. Además, es un problema enorme porque para todos es ampliamente conocido que el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, una respuesta del organismo para tratar de proteger a la madre de una hemorragia obstétrica. Y por todos los factores que se modifican, procoagulantes y por la estasis venosa, la incidencia de embolismo o de trombosis venosa se quintuplica en el embarazo y puede ser hasta 12 veces más alta en el puerperio. Estamos hablando de 0,2 a 2,2 mujeres embarazadas por cada 1000. Y yo estoy segura que aquí en la audiencia todos en algún momento han tenido una paciente embarazada con trombosis. Y tienen que saber que de 20 a 50% de esas mujeres tienen una trombofilia hereditaria. Van a ver por qué vamos a entrar en polémica pronto. La decisión de anticoagular nunca es obvia, ¿ok? Y siempre va a llevar a discusión, ya vamos a revisar por qué. Las guías se debaten entre dos extremos. Algunas, por ejemplo, una publicada este mismo año en el Journal Británico de Obstetricia y Ginecología, donde revisaron 140 ginecostetras en Inglaterra que usan la guía del RCOG, muy conocida por ustedes, y ellos determinaron o concluyeron que 30% de los médicos sobreestimaba el riesgo de tromboembolismo y más del 60% sobreestimaba el riesgo de muerte por embolismo, porque estamos hablando de que una de cada 50.000 embarazadas fallecen por TEP. Ese sobrediagnóstico, ese sobrepensarlo nos lleva a medicalizar en exceso el embarazo y eso tampoco es la idea. Pero también hay revisiones, como la última que está aquí escondidita, francesa,
en Francia, en donde de pacientes que fallecieron maternas por embolismo, ellos determinaron que hasta 30% habían sido potencialmente prevenibles y que el cuidado no fue del todo adecuado. Lo que pasa es que en este tema definir cuidado adecuado no es sencillo. A grandes rasgos, esta es la parte teórica. Las trombofilias en el embarazo pueden ser hereditarias y adquiridas. La adquirida más frecuente es el síndrome antifosfolípido. Yo no voy a tocar ese tema hoy acá. Es un tema aparte. Vamos a enfocarnos en las trombofilias hereditarias. Y allí, déjame ver si yo tengo apuntador. Sí. Allí tenemos que encontrarnos con esta tablita, que es una tablita un poquito no amigable, pero que todos la han visto en todas las guías, es siempre la misma. La doctora Hart la resumió hace relativamente poco, en 2020. Y tenemos que saber entonces cuáles son las trombofilias más frecuentes y aquellas que se relacionan con más riesgo. No con la intención de memorizar estos números, porque eso no tiene sentido, sino de saber, por ejemplo, voy a sacar esto. Uy, pequeñito, que las más frecuentes son el factor 5 Leiden heterocigoto y la mutación de gen de protombina 20210A heterocigotas. Esas son las más frecuentes. Incluso el factor 5 Leiden puede afectar hasta más del 10% de la población general, pero se asocian con un riesgo de absoluto importante de embolismo 3.1, 2.6, la mutación de protrombina, y esto es en el caso de que la paciente tenga historia familiar de trombosis. Si no hay historia familiar de trombosis, el riesgo, por supuesto, es más alto que en una mujer que no tiene trombofilia, pero no es tan alto. Es muy diferente cuando estamos hablando de pacientes con estas mismas mutaciones, pero de forma homocigota, que son raras, pero que ciertamente el riesgo puede ser hasta de 25 veces más alto en una paciente con factor 5 Leiden homocigoto en relación a una embarazada que no tiene esto. Y en mutación de gen de protombina no está muy lejos de ese número. Fíjense que incluso sin historia familiar, el riesgo es mayor que en las formas heterocigotas. La doble heterocigosidad es algo que es muy raro, yo espero no encontrármelo, nunca lo he visto, pero el riesgo de trombosis es definitivamente elevado, aún en ausencia de antecedentes familiares. La deficiencia de antitrombina, quería resaltárselas porque aunque es muy rara, depende el riesgo de trombosis de la magnitud del déficit de antitrombina. Y eso es algo que siempre vamos a tener que llevar con hematología. La paciente puede tener un riesgo hasta menos de 1% si el déficit es leve, pero si el déficit es marcado, hablan hasta de 50 veces más riesgo. Por eso hay guías únicamente para el tratamiento y diagnóstico de déficit de antitrombina 3 en la embarazada. Y hay criterios para utilizar dosis más altas de heparina en ellas y administrar antitrombina 3 al final del embarazo. La deficiencia de proteína C es relativamente la que menos riesgo tiene en esta lista. Y la deficiencia de proteína S, que es muy rara, tiene un riesgo significativo de trombosis, sobre todo en presencia de historia familiar. Aquí yo sé que no están unas mutaciones que todos están pensando en ellas, pero que no están en la guía. Ya más adelante las tocaremos. ¿Qué tenemos que llevarnos? No los números absolutos, sino aprender entonces a dividir a las pacientes en trombofilias de alto riesgo y trombofilias de bajo riesgo. Las alto riesgo son las formas homocigotas de las dos, factor 5 y mutación de gen de protrombina, la deficiencia antitrombina 3 y la doble heterocigosidad. En bajo riesgo, gracias a Dios, las poco frecuentes, las más frecuentes, perdón, las formas heterocigotas de factor 5 y mutación de protrombina y la deficiencia de proteína C o S. Importante, abajo ven que esto es acorde con el Colegio Americano. Otras sociedades incluyen a la deficiencia de proteína C y S en las mutaciones de alto riesgo. Fíjense que voy a usar esa misma imagen con los mismos colores y todo para que vean que las infrecuentes son las que se relacionan con alto riesgo de trombosis y las frecuentes son las que no. Vamos a ver si este... Ok, mejor sacarlo aquí. Usarlo como lo han usado los demás. Ok, entonces estamos con nuestra paciente, nuestro cafecito. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí vamos a chocar con lo que chocamos todos cuando revisamos este tema, y es que hay múltiples guías para decidir qué hacer. Y todas están avaladas por sociedades científicas de renombre
y se contradicen y recomiendan cosas diferentes. Eso significa que si la doctora Mayra y yo vemos el mismo paciente, podemos tomar conductas distintas y ninguna de las dos está equivocada. Pero sí tenemos que saber entonces que tenemos la del American College de Chest Physicians en el 2012, que es una de las más estrictas, el RCOG de 2015, una de las que más se usan y una de las más liberales, la de la Sociedad de Hematología Americana de 2018, que es la más estricta de todas, el ACOG, nadie puede equivocarse usando el ACOG, y más recientemente en 2019 la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, que tiene un grupo de trabajo de salud de la mujer. Si ven arriba en esta referencia, esto es de septiembre de 2025 y todavía estamos revisando y comparando las guías y buscando por qué hay diferencias tan importantes entre ellas. Lo que se cree o lo que se concluye es que, ustedes lo saben mejor que yo, investigar en embarazadas es difícil, tener estudios multicéntricos con muestras de impacto lleva muchos años y las guías generalmente entonces se basan en opiniones de expertos y en consensos. Si usted toma, y de eso sí hay bastante casuística, mujeres embarazadas o puérperas, y utiliza la guía del RCOG, 40% de esas mujeres tienen criterio de tromboprofilaxis. Toma las mismas pacientes y usa otros criterios como los del American College y menos del 10% tiene indicación. No voy a entrar aquí realmente lo que tienen en común o no, pero lo más importante es que se diferencian en el tratamiento de las trombofilias hereditarias, que es el punto que pues, estamos tocando hoy, y el peso que cada factor de riesgo tiene. Algunas prácticamente no toman más allá de las trombofilias como factor de riesgo. Entonces, la idea de estos eventos, en mi humilde opinión como internista acompañada de obstetras, es que nosotros podamos delinear un plan de acción y que todos hablemos el mismo idioma. Cuando tengamos entonces una paciente con una trombofilia hereditaria enfrente, son 4 los factores que vamos a tomar en cuenta para tomar la decisión. Y el más importante, que es el que está en el círculo rojo, es la historia personal de trombosis. La idea es, la primera pregunta es, señora, ¿usted por qué le hicieron este perfil de trombofilia? ¿Y usted alguna vez ha tenido una trombosis en la pierna, en el pulmón, en el cerebro, en cualquier parte? Después de que ella nos conteste eso, vamos a la historia familiar. Vemos si tiene otros factores de riesgo para trombosis, ya los vamos a detallar un poquito, y qué tipo de trombofilia tiene. Entonces yo les voy a mostrar 2 escenarios clínicos básicos, que es, este era el que más veíamos antes, una paciente de las que vemos todos los días en su segundo embarazo, que en el primero tuvo una trombosis venosa en miembro inferior y le hicieron un diagnóstico de factor 5 Leiden heterocigoto, que como les dije es la trombofilia más frecuente y hereditaria y es de bajo riesgo. Mensaje clave de la conferencia: el factor de riesgo más importante individual para tener una trombosis estando embarazada es haber tenido una trombosis, es tener un antecedente personal de enfermedad tromboembólica venosa. Eso te triplica el riesgo de hacer una nueva trombosis en el próximo embarazo, independientemente de que la mujer haya tenido esa trombosis por anticonceptivos o haya sido, por ejemplo, en relación a una fractura o a una cirugía. Entonces, nuestra paciente que acabamos de ver, que tuvo una trombosis en el embarazo anterior y que tiene una trombofilia, debe recibir tromboprofilaxis durante todo el embarazo y casi todas las guías, salvo la Sociedad Americana de Hematología, que es un poco más estricta, están de acuerdo con eso. Cuando hay historia de trombosis, ahí no hay tutía. La trombofilia es de alto riesgo o de bajo riesgo, independientemente, la tromboprofilaxis va y desde el principio del embarazo hasta la 6ª semana del puerperio. El problema es que cada día estamos recibiendo más este tipo de pacientes. Mujeres jóvenes que han tenido pérdidas fetales, fíjense que acá esta chica son 2 abortos y está en su 3er embarazo, y que tiene un diagnóstico de mutación de gen de protrombina homocigoto. Ella no tiene historia familiar de trombosis ni tampoco personal, está empezando. Y aquí voy a decir una de las cosas que levanta siempre polémica, y es que existe una tendencia mundial, no venezolana, mundial, a indicar en demasía perfiles de trombofilia.
¿Ok? Sabemos que le estamos pidiendo perfiles de trombofilia con la intención de ayudar a nuestros pacientes en mujeres con historia de preeclampsia, en mujeres con historia de infertilidad, pacientes con abortos. Y en este momento, 2025, según el ACOG y la mayoría de las guías, solo hay dos indicaciones avaladas para hacer perfil trombofilia. La primera es el antecedente de trombosis. La segunda es la historia familiar en padres o hermanos. Esas son en este momento las indicaciones que están respaldadas por las guías. A esta paciente se lo hicieron por la historia de pérdida fetal. Y aquí es donde entra la parte densa de la conferencia, porque por supuesto todo va a depender de la guía que usemos. Nuestra chica, estas son pacientes que nunca han tenido trombosis, tiene una mutación de gen de protrombina homocigota. ¿Esto se ve? No, ¿verdad? Creo que se acabó la pila de esto. Bueno, mutación de gen de protrombina homocigota, sin historia familiar. Si usted usa la guía del RCOG o GTH, recomienda profilaxis, embarazo y puerperio. Si usa Colegio Americano o Sociedad de Hematología, solo en puerperio. Cualquiera de las dos de las que decida usar es válida. Generalmente la mayoría se decanta por las primeras para evitar la posibilidad de una nueva pérdida fetal. Es difícil, lo conversábamos ahorita, dejar que las pacientes lleguen a 3 pérdidas fetales para tomar decisiones. Si tiene historia familiar, todas las guías te dicen que lo hagas desde el embarazo, menos la Sociedad Americana de Hematología. Cuando tengan un doble heterocigoto, no importa si tiene historia familiar o no, todas las guías te dicen que lo empieces desde el embarazo. Las más frecuentes, el factor 5 Leiden heterocigoto y el gen de protombina heterocigoto. Si la paciente nunca ha tenido trombosis y no tiene historia familiar, allí usted tiene el respaldo de todas las guías. Esa paciente no tiene indicación de anticoagulación ni de tromboprofilaxis. Si tiene historia familiar, puede usarla en el puerperio y tiene menos riesgo de sangrado. Deficiencia de proteína C y S, y sí las guías pues se contradicen. Si no hay historia familiar y usa la del RCOG y GTH, todo el embarazo y puerperio. Si usa American College y Sociedad Americana, no. Si hay historia familiar, igual. RCOG y GTH, todo el embarazo, y el resto solo en el puerperio. La deficiencia de antitrombina, como les dije, asterisco, esta es una trombofilia de cuidado, siempre para el manejo interdisciplinario. Aquí dice que sin historia familiar, dependiendo de las guías, la uses desde el embarazo o solo en el puerperio. Pero la verdad es que la recomendación es iniciar o guiarse por las guías donde lo usas durante todo el embarazo. Si hay historia familiar, todas te van a decir que empieces desde el embarazo la tromboprofilaxis, menos el American College, que es la más estricta, que solo lo hace en el puerperio. Para finalizar, el factor 5 Leiden homocigoto, que como saben es una trombofilia de alto riesgo, independientemente de que tenga o no historia familiar, todas las guías dicen que lo hagas desde el embarazo hasta el puerperio, menos el American College. Aquí, este punto es controversial. Yo creo que esto podríamos hacer, si me invitan el año que viene, otra ponencia para hablar de la relación entre trombofilia hereditaria y complicaciones derivadas de la placenta, porque allí hay controversia. Es lógico pensarlo, si las trombofilias te aumentan el riesgo de tromboembolismo y de trombosis venosa, te deberían aumentar el riesgo de trombosis a nivel de la placenta y de riesgo de aborto, de preeclampsia, de parto pretérmino, de desprendimiento de placenta. Y la verdad es que sí hay trabajos que te muestran esa relación, sí los hay, y no son pocos, pero hasta el momento no hay como tal suficiente evidencia que te avale causalidad entre trombofilia hereditaria y ese tipo de complicaciones. Y aquí les traje el estudio ALIFE-2, que yo supongo que la mayoría lo conoce, tiene 3 años que se publicó. Y fíjense algo, el ALIFE-2 duró 9 años en lograrse hacer. En 2 oportunidades consideraron dejarlo, porque se tardaron 9 años, 10 países, 40 hospitales para lograr una muestra de 320 mujeres que tenían que tener 2 o más pérdidas fetales, un embarazo de menos de 7 semanas, historia de trombofilia sin criterio para anticoagulación. O sea, pacientes que no tenían historia personal ni familiar de trombosis.
y las randomizaron a dos grupos, uno que recibía heparina de bajo peso molecular y otro que no. Y el outcome primario era la obtención de un recién nacido vivo. Y no hubo diferencias significativas entre los grupos. De este estudio se derivó entonces la conclusión de que por los momentos hoy no hay indicación de usar heparinas de bajo peso en pacientes con aborto a repetición con trombofilia. Este tema, y eso está descrito, genera mucha incertidumbre en general porque, como ya lo dijimos, pues tú decides algo, yo decido otra cosa, tú tienes tu guía, yo tengo la mía. Una de las propuestas para homogeneizar lo que hacemos es utilizar scores o escalas. Y hay muchas, ninguna está estandarizada, no hay ninguna que esté recomendada por todas las sociedades, pero pues podrían ayudar a organizarnos y a tomar en cuenta todos los factores de riesgo. La del RCOG es probablemente la más conocida, ya se las voy a mostrar. No está validada, pero es importante que sepan que sí ha ayudado a disminuir la mortalidad. Esa escala toma en cuenta todos estos factores de riesgo. Y fíjense que incluso deja las trombofilias allá arriba como un factor de riesgo más, ni las desglosa, aunque sí hacen un llamado aparte con el déficit de antitrombina 3. Allí tienen comorbilidades médicas, enfermedades inmunológicas, metabólicas, neoplásicas, la edad, antecedentes obstétricos, está la cesárea, que triplica el riesgo de trombosis, están incluso factores de riesgo transitorios que incluyen hasta los viajes prolongados. Lo importante es que ellos te dan esta tabla y te dicen, si tiene 4 o más factores de riesgo, tromboprofilaxis durante todo el embarazo y todo el puerperio. Por supuesto, asterisco, si tuvo una trombosis anterior, independientemente de que no tenga 4, igual. Si tiene 3 factores, tromboprofilaxis de la semana 28 hasta la sexta semana del puerperio. Y si tiene 2 factores de riesgo, tromboprofilaxis durante los 10 primeros días del puerperio. Y aquí es donde esa guía no ha terminado de calar. Yo los invito a ver nuevamente aquí. ¿Cuántas mujeres ustedes no han tenido en sus consultas que tienen 2 factores de riesgo de estas tablas y no han usado enoxaparina durante 10 días en el puerperio y les ha ido bien? Entonces, claro, ahí está medicalizamos demasiado, usamos heparina, se justifica el gasto. Ya para terminar, esta ya sería para finalizar, quería hablarles un poquito de la dosis. La indicación de dosis terapéutica de heparina está bien definida. Si la paciente tiene una trombosis en este momento, si ya estaba anticoagulada antes del embarazo, si tiene déficit de antitrombina 3, que incluso pues la dosis es todo el embarazo esta, o si ha tenido trombosis en presencia de heparina, o sea, ha tenido una trombosis recurrente. Y antes había mucha polémica entre usar la dosis profiláctica y la dosis intermedia, pero esto lo resolvió el estudio High-Low en el 2022. También 7 años tomando en cuenta 2 grupos, mujeres que recibían dosis profilácticas y aquellas que recibieron dosis intermedias, sin encontrar entonces diferencias significativas entre los 2 grupos. Ya la dosis intermedia pocos la recomiendan. Yo quiero despedirme, agradecerles nuevamente la oportunidad y recordarles lo siguiente. La ignorancia está llena de certezas. La sabiduría es duda, ¿ok? Y es normal y es aceptable. No es porque somos especialistas, subespecialistas, yo soy el jefe, ¿cómo voy a decir que no me acuerdo? ¿Cómo voy a decir que no sé? Déjame revisar la guía. Para eso lo mejor es el trabajo en equipo. Y nuestras pacientes se benefician del conocimiento de todos. Seamos entonces humildes y generosos en saber que no podemos abarcarlo todo y que, bueno, muchas veces tenemos que apoyarnos en varias especialidades para lograr un resultado exitoso. Gracias.